Estados Unidos actualmente está ganando una guerra en la que no está luchando. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha lanzado una gran operación militar contra Ucrania. Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en febrero de 2022 Estados Unidos no ha mostrado ninguna señal de convertirse en un actor activo en el conflicto más grande de Europa desde 1945. Sin embargo, esto no significa que la guerra no haya beneficiado ni siga beneficiando a Washington. Este es un gráfico que muestra los sentimientos antirrusos, tanto en América Latina como en Occidente durante los últimos 20 años. Puedes ver un aumento marcado al final de 2022, lo que resalta un incremento en la actitud antirrusa que coincide con la invasión de Putin. Para Estados Unidos, el verdadero significado de estas actitudes es el impacto que tienen en sus propios índices de opinión en todo el mundo. Este impacto puede definirse al examinar una cosa: la hegemonía. Más específicamente, la hegemonía geopolítica. Si no sabes qué es la hegemonía, en pocas palabras, es la afirmación de liderazgo y dominio por parte de un grupo. La sociedad global se caracteriza por una naturaleza hegemónica competitiva, en la que los estados superpotencia compiten por ser el hegemón global. Este lugar ha sido ocupado continuamente por Estados Unidos desde el final de la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética en 1991. La hegemonía de Estados Unidos no ha sido desafiada durante un periodo de tiempo muy largo, convirtiéndolos en el dominador global. Pero en la última década, Estados Unidos ha comenzado a enfrentar desafíos a esta posición por parte de estados cada vez más poderosos que no están contentos con un orden mundial dominado por los estadounidenses, especialmente de China. Si tan solo ves o lees las noticias en este momento, es difícil evitarlos. Aparte de Pekín, el otro principal retador de Estados Unidos en los últimos años ha sido Moscú. Rusia se reconstruyó por completo hasta casi alcanzar el estatus de superpotencia después del colapso de la URSS. La influencia de Moscú en la última década se volvió indiscutiblemente global, gracias a mecanismos como sus vastos recursos energéticos y su participación abierta en varias zonas de conflicto alrededor del mundo, sin mencionar la participación legítima y no legítima de Moscú en la política occidental, lo cual ha alimentado una reciente ola de euroescepticismo en Europa y aparentemente jugó un papel protagónico en asegurar la elección del pro-Putin Donald Trump como presidente de Estados Unidos en 2016. De hecho, el ascenso de Rusia representó una amenaza mayor para Estados Unidos que la que representa China actualmente, ya que las tácticas de Rusia han sido más abiertamente antiestadounidenses que las que actualmente impulsa China. Para el inicio de esta década, la influencia de Rusia se había vuelto tan significativa que la frase «Nueva Guerra Fría» comenzó a aplicarse a las relaciones entre Washington y Moscú. Para Washington, el principal problema al tratar con Rusia era que en esta competencia, las reglas para ambos lados eran diferentes. Todos podemos estar de acuerdo en que Estados Unidos es visto como el pilar de Occidente, y por lo tanto, debe defender los valores occidentales liberales como la democracia, la ley y la justicia, lo que significa que cualquier acción estadounidense, para tratar de limitar la influencia de Moscú, tenía y aún tiene que alinearse con esos valores. Aunque ambos sabemos que en la práctica eso no siempre sucede, por supuesto. Pero Estados Unidos también debe aparentar siempre que respeta la voluntad y los deseos de organizaciones internacionales, como la ONU. Para Rusia, las mismas reglas nunca aplicaron y aparentemente todavía no lo hacen. Para Rusia, las reglas y las leyes internacionales son opcionales. En lugar de pensar en qué podemos hacer dentro de las directrices internacionales, era y sigue siendo una cuestión de cuántas reglas podemos romper sin consecuencias. La participación en Siria es solo uno de muchos escenarios donde Estados Unidos ha estado limitado en sus acciones, mientras que el Kremlin ha tenido un margen de maniobra relativamente libre. Al mismo tiempo, Putin estaba cada vez más seguro de que el poder, y más significativamente, la armonía de Occidente se estaba desmoronando, lo que llevó a creer que las repercusiones por las acciones combativas de Rusia en la arena internacional serían mínimas. Tampoco puedes olvidar que la evidencia también sugería que Moscú podría manejar fácilmente las consecuencias de sus acciones, ya que sus intervenciones militares previas en el territorio de sus vecinos habían concluido con poco impacto duradero. Solo hay que ver la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, por ejemplo. Fue ampliamente condenada, pero las sanciones fueron limitadas y no duraderas, y Rusia no enfrentó ningún tipo de aislamiento a largo plazo por parte de la comunidad internacional, ya que se le permitió seguir organizando eventos globales importantes como la Copa Mundial de la FIFA 2018. Ahora, el ensayo de Putin sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos en julio de 2021 marcó la advertencia de que el mundo occidental no debía interferir ni actuar ante los crecientes sentimientos pro-occidentales en Ucrania. Pero tanto Estados Unidos como Occidente lo tomaron como un farol y continuaron apoyando las aspiraciones de Kiev para unirse tanto a la Unión Europea como a la OTAN, creyendo que la significativa presencia de tropas rusas en la frontera con Ucrania era simplemente una demostración de fuerza e intimidación. Esto a pesar de que Putin tampoco tiene antecedentes de amenazar en falso sobre este tipo de intervenciones. Y al final, el 24 de febrero de 2022 es ahora conocido como el inicio de la guerra de Putin en Ucrania. Sin embargo, ahora también se hace referencia a esa fecha como el inicio de otra cosa, la caída de Rusia. Verás, hasta antes de la invasión a gran escala de Ucrania, los diferentes pretextos para las intervenciones de Rusia en países vecinos soberanos habían sido al menos en cierta medida ratificados. Solo hay que ver los casos de Crimea y Georgia. Con Crimea, el argumento de que era territorio ruso histórico fue en cierta medida aceptado,
Mientras que en la intervención en Georgia, en 2008, el pretexto de la preservación de las minorías étnicas generó cierta simpatía. Ahora, sin embargo, hay poca simpatía y comprensión por el pretexto de la intervención actual. El apoyo a la supuesta desnazificación, que es la motivación detrás de la última invasión de Moscú, es prácticamente inexistente porque esa afirmación puede ser refutada muy fácilmente con hechos. Incluso aquellos tradicionalmente aliados con el Kremlin han pasado de posiciones de apoyo total a posturas más neutrales. Esta falta de un pretexto sustancial significaba que, para el Kremlin, la victoria y la toma de Kiev de manera rápida y efectiva era fundamental para que la invasión tuviera éxito. Y este era el resultado que muchos analistas predijeron, pero que nunca llegó a suceder. Y quienes estaban en la cima de la seguridad y la política exterior estadounidense lo sabían, ya que después de las intervenciones rusas en Ucrania, en 2014, Washington firmó un acuerdo con Kiev sobre el tema de la asistencia en materia de seguridad. Verás, desde 2014 Estados Unidos ha proporcionado más de 39.000 millones de dólares en asistencia de seguridad a Ucrania. Esto ha transformado sus fuerzas armadas de un grupo de 130.000 efectivos completamente inadecuado para enfrentar una invasión rusa a gran escala, a ser un grupo de 470.000 soldados altamente capacitados en tan solo 7 años. Sin embargo, estas decisiones de inversión no se tomaron únicamente por razones caritativas. Si bien es cierto que toda esta inversión estadounidense había fortalecido a Ucrania, su atributo más significativo para Washington era su capacidad de debilitar potencialmente a Rusia en caso de una futura invasión. Esto se puede resumir mejor en una sola palabra: apoderado. En pocas palabras, un apoderado es cuando una cosa en realidad representa a otra. En este caso, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas ucranianas mediante el entrenamiento y financiamiento estadounidense les ha permitido convertirse en un instrumento de la ambición de Estados Unidos de debilitar a Rusia. Como dije antes, para que la invasión de Ucrania fuera un éxito rotundo para el Kremlin, tenía que tomar Kiev rápidamente, permitiendo un tiempo mínimo para una respuesta de Occidente, lo que a su vez dejaría a Rusia con un periodo muy corto en el que estaría luchando tanto en el frente de batalla propiamente dicho, como enfrentando sanciones devastadoras en el frente interno. Sin embargo, Rusia lo arruinó. Calcularon mal y estaban sumamente mal preparados para enfrentarse a las Fuerzas Armadas ucranianas de 2022, además de cometer errores estratégicos significativos al inicio de la guerra. Estos fueron errores de cálculo y equivocaciones que Estados Unidos aprovechó rápidamente, al reconocer que una guerra de desgaste podría servir para domar y potencialmente acabar con el oso ruso a largo plazo. Así es precisamente como Estados Unidos está ganando actualmente la guerra en Ucrania sin participar activamente en ella. Estados Unidos ha brindado mucho más apoyo financiero y militar a Ucrania que cualquier otro país, incluso mucho más que toda la Unión Europea junta, a pesar de las crecientes amenazas derivadas de su proximidad geográfica que enfrentan los estados europeos. Tampoco es una tendencia a la baja, ya que Washington, por el momento, ha prometido continuar con su apoyo a gran escala. Esto probablemente se deba a los devastadores impactos que la financiación continua de Estados Unidos a Ucrania está teniendo sobre Moscú. Verás, la guerra es un asunto inmensamente costoso. Por lo tanto, mientras más tiempo dure, más costoso será. Las estimaciones muestran que la invasión de Putin le está costando al Estado 67.000 millones de dólares al año, lo que representa alrededor del 20% del presupuesto anual promedio del Kremlin para toda la federación. Esto significa que el gasto del Kremlin se ha sacrificado en otras áreas importantes para poder financiar la guerra. Sin embargo, esto todavía no resuelve el problema de Rusia respecto a la disminución de recursos militares en tecnología y personal. Otra área en la que Rusia se está debilitando y que Estados Unidos está aprovechando al suministrar armas más actualizadas a Ucrania. Además, la economía de Rusia ha ido disminuyendo gradualmente desde el inicio de la invasión y la aplicación de fuertes sanciones, sin mencionar la migración masiva, que también ha tenido un impacto económico, demográfico y militar significativo en el poder e influencia general de Rusia. Recientemente se ha estimado que las consecuencias de la guerra de Rusia contra Ucrania harán retroceder al país 30 años en su desarrollo. Esta es precisamente la razón por la que Estados Unidos ha continuado y continuará invirtiendo miles de millones en financiar la lucha de Ucrania. Verás, las tendencias muestran que mientras Rusia siga involucrada en una guerra de desgaste, continuará erosionando su propio poder e influencia. Un hecho demostrado principalmente por una creencia que circulaba a principios de año, que sugería que Rusia podría convertirse en un estado fallido para el año 2030. Ahora, este tipo de predicción sigue siendo muy poco probable que ocurra, pero el hecho de que siquiera se esté discutiendo muestra hasta dónde ha llegado Rusia en 2 años, desde que fue catalogada como el segundo estado más influyente del mundo. Y el declive de Rusia debido al financiamiento estadounidense a Ucrania no es el único beneficio para el estatus de Washington como policía del mundo. Debido a la naturaleza de las afiliaciones y lealtades globales, la disminución del sentimiento prorruso solo ha servido para aumentar el sentimiento prooccidental y proestadounidense. Esto se ha materializado tanto en encuestas de opinión de estados que, antes de la guerra, tenían opiniones prorrusas fuertes o moderadas, y también en el aumento notable del deseo de unirse a instituciones occidentales como la OTAN y la Unión Europea, ambas continuamente etiquetadas por Moscú como simples extensiones del poder estadounidense. Y esencialmente lo son, ya que ninguna otra organización representa más los valores occidentales en Europa continental. En el último año, la OTAN ha sumado un miembro europeo con Finlandia, mientras que Ucrania, Georgia, Bosnia y Suecia han formalizado su deseo de unirse a la organización. La historia es la misma con la Unión Europea,
ya que tanto Ucrania como Moldavia han sido formalmente reconocidas como estados candidatos. Todos estos acontecimientos aumentan el apoyo a Occidente y a Estados Unidos, y en los casos de Georgia, Ucrania y Moldavia, erosionan aún más la influencia rusa. También es bien sabido que la guerra puede ser extremadamente rentable para los estados que no están directamente involucrados en el conflicto. Mira esta caricatura. De la manera más sencilla, muestra el impacto que la guerra ha tenido en el complejo militar industrial de Estados Unidos, que ha visto un aumento de alrededor del 50%. Washington también ha visto crecer su poder en los mercados energéticos como resultado de la guerra. Las fuertes sanciones sobre la energía rusa han hecho que los estados europeos obtengan su petróleo y gas de proveedores estadounidenses, a un costo 40% más alto que el que antes ofrecía Rusia. Esto tanto impulsa el poder económico de Estados Unidos como frena el de Moscú. No hay duda de que la guerra en Ucrania está funcionando de maravilla para la agenda de Washington, tanto para debilitar gravemente al Estado ruso, como para fortalecer su propio apoyo internacional. Y por eso, su financiamiento continuo tiene sentido. Si Estados Unidos comenzara a reducir significativamente su apoyo financiero y militar a Ucrania, el curso de la guerra podría cambiar rápidamente, ya que las Fuerzas Armadas ucranianas ahora dependen en gran medida de ese apoyo. El retiro de Estados Unidos podría llevar a avances más rápidos y una posible victoria para Rusia, lo que permitiría que la federación en su conjunto regresara a un estado de paz. Aunque esto no revertiría el daño ya hecho a la imagen global y al desarrollo de Rusia, ayudaría en cierta medida a que Rusia evite seguir deteriorándose. Pero este es un escenario que Estados Unidos quiere evitar, ya que aún permitiría la posibilidad de una reconstrucción rusa bajo su forma actual. Y más importante aún, bajo Putin. Washington quiere mantener su hegemonía, mientras al mismo tiempo asegura el apoyo para Occidente. La mejor manera de hacerlo es seguir invirtiendo miles de millones en la guerra en Ucrania. Gracias por vernos.